por protegernos y guardarnos del mal, por afirmarnos, Señor, por afirmar nuestra fe cada día, por revelarnos tu palabra, por darnos tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, que son muchas, Señor, porque de muchas maneras pecamos contra tu santidad. Y te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, que nos cambies, que nos perfecciones, que nos santifiques. Que podamos vivir en obediencia a tu palabra para ser santos como tú eres santo. Bendito Padre, que por esta palabra en esta noche los cautivos sean liberados, los enfermos sean sanados, los muertos espirituales sean resucitados. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu, para tu gloria, Padre, sea hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice para la gloria del Señor, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. Eso significa guardar, obedecer. Así que la señal, el fruto de que de verdad amamos a Dios, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y por sobre todas las cosas de este mundo, la señal clara de que amamos hacia Dios es que guardamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra.
Vivimos en obediencia a su palabra y con eso día por día nos vamos santificando, apartando del mundo y consagrándonos día tras día, más y más para Dios, para su servicio. Esto, hermanos, creo yo es uno de los pilares esenciales de la fe. Dios dijo en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y tu mente y tu fuerza, por sobre todas las cosas de este mundo. Y en el segundo mandamiento, que es tan grande como el primero, dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo, y dijo: amaos a la iglesia, a sus discípulos, a sus hijos, a sus siervos. Dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y Él amó a la iglesia, nos amó a nosotros hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte al Padre, y muerte terrible y de cruz. Y nosotros debemos imitar ese amor, esa fidelidad con que el Hijo de Dios amó al Padre. Y por amor al Padre, y por el amor que el Padre nos tiene a nosotros, sus hijos, Él se entregó a la muerte como propiciación, como pago por nuestros pecados. Y nos justificó delante del Padre, nos lavó con su sangre preciosa de todo pecado y nos dio el perdón de pecados y nos dio la vida eterna. Y todo esto lo hizo por la gracia de Jesucristo y por medio de la fe que nosotros tenemos en el nombre de Cristo y en su palabra, en su evangelio. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. A los que a sus propósitos fuimos llamados. Romanos capítulo 8, verso 28. Es una palabra poderosa y dice que todas las cosas, aún las cosas negativas, aún las pruebas que vivamos, todas las cosas difíciles que pasemos aquí en este mundo, por causa de Jesús, las persecuciones, el que seamos desechados de los hombres, que se burlen, que nos llamen locos, fanáticos, que nos desprecien como a Él lo despreciaron, que nos persigan como a Él lo persiguieron, como a Cristo lo persiguieron, porque Él dijo que todos seríamos perseguidos por causa de su nombre. Como a mí me persiguieron, a ustedes perseguirán, como a mí me agredieron, a ustedes os van a agredir. Bástele al siervo ser como su maestro. Si sufrimos por causa de Cristo y sufrimos las cosas que el mismo Cristo sufrió por amor de nosotros, por amor del Padre y por amor de nosotros, y por darnos en su gracia la salvación de nuestras almas. Así que el fruto más grande del Espíritu Santo es el amor. Y dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. Y dice que ese fruto en la iglesia es lo que hará la diferencia entre la verdadera iglesia de Jesucristo y la falsa iglesia religiosa muerta, que dice ser de Cristo, pero que no vive ni en obediencia a la palabra, ni en el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra, ni tiene el fruto del amor en su corazón. El Señor Jesús dijo: en esto sabrán todos que sois verdaderamente mis discípulos. En esto sabrán todos que sois verdaderamente mi iglesia, si tenéis amor los unos por los otros. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me aman, obedezca mi palabra. Y mi palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, por sobre todas las cosas de este mundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás aún a tu enemigo. Y amarás y
se amarán unos a otros como yo los he amado, dijo Cristo a la iglesia. Así que todo tiene que ver, hermanos, con el amor. Y la señal más grande de que somos, si somos o no la verdadera iglesia, es si el fruto del amor de Dios, del Espíritu de Dios, está en nosotros. Obedecemos a Dios y vivimos en su palabra porque lo amamos. Nos esforzamos en la gracia de Cristo, en la gracia que hemos recibido de Cristo por medio de la fe, para obedecer esta palabra porque le amamos, porque amamos a Dios. Pero no solo decimos amar a Dios, para que no solo sean dichos, sino hechos. Tenemos que hacer, obedecer a la palabra, o guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, poner por obra sus mandamientos, vivir sus mandamientos. Y esa es señal de que de verdad conocemos a Dios y de que amamos a Dios. Podemos decir con nuestra boca, te amo Dios, podemos cantarle hermosas alabanzas, podemos llorar, podemos humillarnos, podemos hacer muchas cosas. Pero si no estamos guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, santificándonos, viviendo en obediencia a la palabra, santificándonos para Él, de verdad no lo amamos. No importa las demás cosas que hagamos. Podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús, podemos hacer prodigios, sanidades, señales y milagros en el nombre de Jesús. Podemos hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús. Podemos libertar cautivos. Podemos hacer las cosas que Él hizo, predicar el evangelio con denuedo, con poder. Pero si hacemos todas esas cosas y no guardamos los mandamientos de Dios y no obedecemos los mandamientos de Dios, no vivimos en obediencia a su palabra, todo lo que hagamos es vano y no tiene fruto. Por eso el Señor dice en su palabra que al final del tiempo muchos se acercarán a Él y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos prodigios, señales y milagros, Señor. Y el Señor los mirará y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Jesús es que pueden hacer todas esas cosas que el Espíritu Santo, esos dones del Espíritu Santo, pueden trabajar esos dones y hacer toda esa obra en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien hace la obra. Pero pueden hacer todo eso, pero al final del tiempo recibir la palabra de Jesús que dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ellos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos a los enfermos, Señor, predicamos el evangelio con poder. Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Lo que le está diciendo es porque ustedes nunca me amaron. ¿Y por qué nunca lo amaron? Porque nunca obedecieron a su palabra. Nunca guardaron sus mandamientos. Los predicaron, los enseñaron, usaron sus dones, pero no obedecieron a Dios, no obedecieron a su palabra. Anduvo cada uno como a cada uno quiso andar, e hizo cada uno la obra que quiso hacer. ¿Está escuchando? Ese es el gran error, hermanos, y el gran engaño del maligno. Hay muchos que creen que porque hablan en lenguas, porque echan fuera demonios, porque predican la palabra, porque sanan enfermos en el nombre de Jesús, todo eso lo hace Jesús, hermano. Todo eso lo hace el poder de Dios para la gloria de Dios, lo hace con los que creen. Y muchos serán usados quizás, pero ellos mismos, o nosotros mismos, si no amamos al Señor, si no guardamos sus mandamientos, si no vivimos en obediencia a su palabra, no importa los prodigios, señales y milagros que hagamos en el nombre de Jesús, al final del tiempo el Señor nos dirá,
apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, nunca me amaste, porque nunca obedeciste a mi palabra. ¿Te está escuchando bien? Espero que abra bien sus oídos. Espero que Dios le dé entendimiento de esto. Ese es el grande engaño del maligno, hermanos. Hay muchos que están cantando alabanzas y muchos que están en el campo del evangelismo y parece que ganan multitudes para Cristo. Pero muchos de ellos y muchos de esa multitud se perderán. Se perderán por una sencilla razón. No son los oidores los que entrarán al cielo, ni aun los que hagan prodigios, señales, milagros, usando los dones que Dios le da. Entrarán al cielo, hermanos, los santos. Y para ser santo como Dios es santo, como Cristo es santo, usted necesariamente debe obedecer a la palabra de Dios por la gracia y el poder de Cristo, por medio del Espíritu Santo, esforzarse en esa gracia por poner por obra y vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra del Señor. Si no pasa eso, no hay nada, hermanos. Todas las actividades espirituales, todas las cosas que podamos hacer para Él, son vanas. Y Dios, al final del tiempo, dirá: apártate de mí. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Lo que les está diciendo es: ustedes nunca me amaron, porque nunca obedecieron, nunca guardaron mis mandamientos, nunca guardaron mi palabra, nunca obedecieron mi palabra, nunca se santificaron viviendo en obediencia a mi palabra. Eso le está diciendo el Señor. Así que no son los dones que nos dé Dios los que nos aseguran la entrada al cielo. Y no son los servicios y las obras que hagamos para Dios los que nos darán entrada al cielo. Ninguno que no sea santo entrará al cielo. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sigan la paz con todos y la santidad. Eso significa y la obediencia a la palabra de Dios. Porque Juan 17:17, Jesús orando al Padre dice claramente: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la única manera de santificarse el hombre, o de que Dios santifica al hombre, es por medio de que el hombre, en una señal de humildad, de mansedumbre, humillado delante de Dios, entregado a Cristo, recibiendo la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra y no ser ya un oidor, sino un hacedor de la palabra. Porque cuando obedecemos a la palabra, demostramos que amamos a Dios y nos santificamos para Dios. Porque la obediencia a la palabra nos aparta de este mundo y nos consagra cada vez más a Dios y nos hace santos como Él es santo. ¿Está entendiendo? Espero que lo entienda, hermano, hermana. Espero que lo entienda cada hijo de Dios. Espero que todos los que se acerquen a Dios, se les revele esta palabra. Mire, una frase tan corta y es la esencia de todo. Jesús dice: si me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mi palabra. Así demostrarán que me aman, si viven en obediencia a mi palabra. ¿Ve? Mire, en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, mi palabra pondrá por obra en su vida. ¿Está escuchando? San Juan 14:23.
El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Cuando usted obedece a Cristo, obedece a su palabra, obedece a su evangelio, lo pone por obra en su vida, usted se santifica. Y esa acción hace que el Padre Dios le ame. Y no solo que el Padre y el Hijo le amen, no solo que el Dios Todopoderoso le ame, sino que además provoca que venga Él, que venga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haga morada con usted. Que usted de verdad sea el templo del Dios vivo, el templo donde vive y habita el Espíritu Santo, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el templo donde habita Dios, un templo santo, un templo santificado, porque vive en obediencia a la palabra. Un templo consagrado para Dios. Su cuerpo es ese templo. El cuerpo de cada creyente que ama a Dios, y por amar a Dios, en gratitud y en amor a Dios, y por la gracia que recibe por medio de la fe, la gracia y el poder del Espíritu Santo que recibe por medio de la fe en su corazón, obedece a la palabra de Dios, obedece los mandamientos de Dios. O sea, no es salvo el que obedece, no se salva el hombre porque obedece los mandamientos de Dios, sino que el que ya es salvo, por ser salvo y haber recibido la gracia y el perdón de Dios, y haber recibido el Espíritu Santo y a Dios completamente en su corazón, el salvo puede vivir porque ha nacido de nuevo, porque se ha arrepentido de todo su corazón y porque ha recibido la gracia y la salvación de Cristo. Entonces ya es salvo, y porque es salvo ahora, con el poder que ha recibido, puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ninguno que no tenga y haya recibido el Espíritu Santo puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces ninguno que no se haya arrepentido de sus pecados y entregado a Dios y recibido la gracia de Cristo, que venga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en él, puede vivir en obediencia. Así que la fe, hermanos, nuestra fe en el Señor hace que la gracia venga y que nosotros en esa fe humillemos nuestro corazón y que Dios nos dé su Santo Espíritu. Y que en ese poder y en esa gracia que recibimos de Cristo, ahora tenemos el poder para amar a Dios, y eso significa para santificarnos, para vivir ahora en obediencia a la palabra de Dios. Primero recibo, por eso dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, más a todos los que creen en su nombre y le recibieron, esos son los hijos de Dios. A todo el que cree en el nombre de Jesús y le recibe. Porque muchos dicen creo, pero no han recibido. Y para recibir a Jesús y recibir el nacimiento nuevo, el hombre tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que con un corazón contrito y humillado reconocerse pecador delante de Dios, humillarse y clamar a Dios y pedirle: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, ten de mi misericordia. Te pido perdón por mis pecados, sálvame, Señor. Y cuando alguien de corazón hace eso, entonces el Espíritu Santo, Cristo por el Espíritu Santo, viene a morar. Y entonces ahora recibió el Espíritu Santo, y con ese poder que ha recibido, ahora tiene poder en Cristo para vivir en obediencia a la palabra. Vivo en obediencia a la palabra porque soy salvo. No obedezco a la palabra para ser salvo, porque no es la salvación por obediencia a la palabra, es por gracia y por medio de la fe, no por obra. ¿Está escuchando? Así que los salvos, los que han nacido de nuevo, han recibido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces ahora empezamos a amar a Dios. Y como empezamos a amar a Dios, empezamos a obedecer su palabra. Y cada día vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que fue obediente al Padre, obediente a la palabra de Dios y a su Padre hasta la muerte de cruz. Y nosotros vamos cada día creciendo a la estatura de Él y nos vamos pareciendo más a Él. ¿Ven? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo podemos creer
que ama a Dios, que no lo puede ver, que es invisible para él, sino ama a su hermano, al que ve y al que puede abrazar y al que puede ayudar. Todas estas cosas están escritas en el libro y todas estas cosas las revela el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el fruto que habla, que de verdad hemos nacido de nuevo, de que de verdad amamos a Dios y lo amamos de corazón, es la obediencia a su palabra. Cuando usted ve a alguien que dice que ama a Dios y que llora y que gime y que grita y que clama y que no sé qué cosas haga y que echa fuera demonios y que habla en otras lenguas, pero usted ve que esa persona no vive en obediencia a la palabra, el tal está engañado. El diablo ha engañado a esa pobre alma y tiene que arrepentirse y convertirse de verdad al Señor, pedirle y rogarle y clamarle a Dios que le dé un nacimiento nuevo por el Espíritu. ¿Está escuchando? Así que si alguien dice y reclama, yo soy bautizado por el Espíritu Santo, pero ese que dice que es bautizado del Espíritu Santo e incluso habla en lenguas, pero no obedece a la palabra de Dios, el tal es mentiroso, es un engaño del diablo. Si alguno en realidad ha sido bautizado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra mostrará que de verdad ama a Dios y que de verdad ha nacido de nuevo, que de verdad es una nueva criatura, que de verdad Dios mora en él. ¿Está escuchando? Así que puede, y recuerde que aún el anticristo hará señales, prodigios y hará caer fuego del cielo. Aún el anticristo, Dios le dará poder para que haga caer fuego del cielo y engaña a muchos. Bueno, hay muchos que hacen prodigios, señales y milagros y arrastran a muchos. Porque no es lo que ellos hagan ni sus obras, porque esa obra la hace el Señor. La señal de que alguien es de Dios, verdaderamente de Dios, es que vive en humildad y mansedumbre y en obediencia a la palabra de Dios. Obedece a Dios, consulta a Dios y hace la voluntad del Señor. No lo que a cada uno se le antoja, sino lo que Dios a cada uno le ordena que haga. Parece que esto fuera fácil de entender, pero no es fácil, hermanos. En realidad es imposible si el Espíritu Santo no se lo revela a su corazón. Esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo al corazón del hombre. Y usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo escudriñe. Escudriñame, Señor. Examíname. Muéstrame, Señor, si de verdad estoy haciendo tu voluntad o estoy viviendo en la mía. Hay mucha gente, hermanos, que de verdad está engañada. Hay mucho engaño del maligno, engaño espiritual, porque la serpiente antigua, el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, es astuto y engaña a muchos en su mente, en sus sentimientos, en sus sensaciones, en sus sentidos, los engaña, los arrastra. Recuerde cuando Gamaliel le dijo que se habían levantado varios en el nombre de Dios y que lo habían seguido, pero cuando ellos murieron ya todo se dispersó. Entonces les dijo, dejen que estos hombres, por los apóstoles, no los persigan, no sea que estén luchando contra Dios. Si no es de Dios esta obra, se va a disipar, va a desaparecer. Pero si esta obra es de Dios, nadie podrá destruirla, nadie podrá detenerla. Así que, hermanos, estas cosas debemos entender. Debemos pedirle al Señor, Señor, danos, Padre, en el nombre de Jesús, como Él nos enseña, danos discernimiento espiritual, danos inteligencia espiritual, danos sabiduría espiritual. ¿Sabe? Algunos a todos llaman hermanos y creen que todos los que andan con una Biblia o hablan bonito son todos siervos o siervas de Dios. No es así, hermanos. La Biblia es clara, dice, por sus frutos los conoceréis. Usted más que escuchar tiene que mirar los frutos. Y pasarán años
a veces para que usted vea los verdaderos frutos de las gentes, lo que de verdad son en su corazón, lo que Dios sabe que cada uno es. Pero Dios da discernimiento de espíritu. Dice que los escogidos de Dios no pueden ser confundidos, ni engañados, ni avergonzados. Así que, hermanos, tenemos que entender estas cosas. Por sus frutos los conoceréis. A los verdaderos siervos de Dios y a la verdadera iglesia del Señor se le conocerá por sus frutos. Y el fruto que Cristo dijo que sería el distintivo entre la verdadera iglesia y la falsa es el amarse unos a otros. Y el amarse con un amor sincero, no con hipocresía, no de labios, hermanos. Dios conoce, Dios sabe. Así que cada uno, en el nombre de Jesús, le insto en el nombre de Jesús que se examine, que le pida al Señor. No se examine usted solo, por hermano, usted no va a ver nada solo. Dígale al Señor, Señor, que tu Santo Espíritu me escudriñe cada rincón, cada espacio, cada lugar oculto aquí en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Toda tiniebla que hubiere, Señor, sácala a la luz. Escudriñame, Señor, y muéstrame. Líbrame, Señor. Sáname, Señor. Sálvame, Señor. No permitas que sea engañado. Cada uno debe pedir a Dios de esta manera. Os he dicho estas cosas estando con ustedes. El que no me ama, dice Juan 14:24, dice Jesús, el que no me ama no guarda mi palabra, no obedece mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. También dice, si los que oyen la palabra que te he dado, me oyen a mí, pero si no te oyen a ti, tampoco me oyen a mí, que te envié, que te he enviado. Así que esto de desechar, esto de no discernir, hermanos, es algo fino, es algo delicado. Necesitamos discernimiento espiritual para discernir y diferenciar los que de verdad sirven a Dios y los que dicen que sirven a Dios pero no les sirven. Y eso se conocerá por una sola cosa: por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si usted ve vanidad, si usted ve orgullo, si usted ve soberbia, si usted ve altivez, pero ve también prodigios, señales y milagros, bueno, debemos ser limpiados, debemos ser purificados y debemos ser sellados en nuestra frente, en nuestra mente y en nuestro corazón, y circuncidado nuestro corazón con el poder y el fuego del Espíritu Santo. Y así entonces tendremos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo y el corazón nuevo que Cristo nos da, que debe ser un corazón de acuerdo al corazón de Dios, como era el corazón de David, porque dijo Dios de David, Él hará todo lo que yo le mando. Así que un corazón de acuerdo al corazón de Dios es un corazón que quiere y anhela hacer todo lo que Dios le manda. Obedecer, hermanos, a todo lo que Dios nos manda. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra y que sea esta palabra escudriñando el corazón de cada uno y llevándolo a la verdad, a cada uno, y llevando arrepentimiento a cada uno, para salvación del alma y para vida eterna con Dios. En el nombre de Jesús, hazlo, Padre, por tu amor y misericordia una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.